Tras ascender al trono de la isla de Creta, Minos compitió con sus hermanos para gobernar. Minos rezó a Poseidón para que le mandara un toro blanco como la nieve, un signo de apoyo, el toro de Creta. Él tenía que matar al toro para mostrar honor a la deidad, pero decidió quedárselo por su belleza. Pensó que a Poseidón no le importaría si mantenía el toro y sacrificaba uno propio. Para castigar a Minos, Poseidón hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara profundamente del toro. Pasífae hizo que el artesano Dédalo le hiciera una vaca hueca de madera, metiéndose dentro para aparearse con el toro blanco. Su descendencia fue el monstruoso Minotauro. Pasífae lo cuidó, pero creció y se volvió feroz. Al ser el hijo no natural de una mujer y una bestia, no tuvo una fuente natural de alimentarse, por lo que solo comía carne humana, y conforme crecía se volvía más salvaje. Cuando el monstruo se hizo incontrolable, Dédalo construyó el laberinto de Creta, una estructura gigantesca compuesta por cantidades incontables de pasillos que iban en distintas direcciones, entrecruzándose entre sí, de los cuales solo uno conducía al centro de la estructura, donde el Minotauro fue abandonado. A la par que el laberinto encerraba al Minotauro, uno de los hijos de Minos, Androgeo, fue asesinado en Atenas después de una competición olímpica donde quedó campeón. El rey de Creta declaró la guerra a los atenienses. Minos atacó el territorio ateniense y, ayudado por la peste que azotó a los asediados, conquistó Mégere e hizo rendir a Atenas. La victoria de Minos imponía varias condiciones por la rendición, y se dice que el oráculo de Delfos fue quien aconsejó a los atenienses ofrecer un tributo a Creta. Así, una de las condiciones emergentes era entregar 7 efebos y 7 doncellas como sacrificio para el Minotauro. Existen varias versiones conocidas acerca de la frecuencia de este tributo, cada año, cada 3 años o cada 9 años. Los 14 jóvenes eran internados en el laberinto, donde vagaban perdidos durante días hasta encontrarse con el Minotauro, sirviéndole de alimento. Años después de impuesto el castigo a los atenienses, Teseo, hijo de Egeo, se dispuso a matar al Minotauro y así liberar a su patria de Minos y su condena. Se cuentan 2 cosas acerca de cómo llegó Teseo a introducirse en el laberinto de Creta. Unos dicen que después de ayudar a Egeo contra los Palántidas, Teseo se enteró del sacrificio de los jóvenes y decidió él mismo ser parte de la ofrenda para enfrentarse a la bestia. Otra narración dice que era el propio Minos quien elegía a los jóvenes que servirían de alimento al Minotauro y, enterado del aprecio que sentía Egeo por Teseo, quiso que éste fuera devorado en el laberinto. Era la tercera vez que 14 jóvenes atenienses, 7 efebos y 7 doncellas, iban a ser sacrificados en favor del monstruo, cuando Teseo llegó a Creta, 18 años después de iniciado el terror del Minotauro. «Hijo mío, no saldrás vivo de semejante combate», exclamó su padre. «No debes poner a prueba tu suerte. Si no formas parte de las víctimas, ¿por qué tienes que sacrificarte voluntariamente?» «Padre, confía en mí», respondió Teseo. «Regresaré sano y salvo y para que seas el primero en tener noticias de mi victoria, antes de abandonar Creta, reemplazaré la vela negra de nuestra nave por una vela blanca, así sabrás que nada me ha sucedido». Cuando Teseo y los jóvenes atenienses, destinados al Minotauro, desembarcaron en Creta, sus habitantes se agruparon para verlos pasar. Entre los curiosos estaba Ariadna, la hija de Minos cuyo corazón fue conquistado, al instante, por Teseo. Al averiguar que era el hijo del rey de Atenas y que se había entregado voluntariamente y admirada por su valor, quiso prestarle ayuda. Aunque fuera fuerte y valeroso, Teseo, por sí mismo, nunca conseguiría salir del laberinto. Así que Ariadna le dio un ovillo de hilo y le dijo: «Yo aguantaré un extremo del hilo y tú el otro, irás devanando el ovino a medida que avances por los corredores del laberinto. No se te ocurra soltar el hilo. Para encontrar la salida no tendrás más que enrollar, de nuevo, el hilo». Teseo siguió, al pie de la letra, las instrucciones de la princesa, dirigiéndose al encuentro del Minotauro, seguido por el cortejo de las jóvenes víctimas. Ariadna sostenía el hilo, que vibraba cada vez que Teseo hacía un movimiento, pero, de repente, oyó los horribles mugidos del monstruo. El hilo, sostenido por la mano de Ariadna, se movía a gran velocidad, al cabo de un momento se quedó quieto. Los gritos del Minotauro cesaron. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Qué ocurría? La angustia oprimió el corazón de Ariadna. El hilo volvió a moverse,
la joven volvió a oír gritos, eran gritos de alegría, el Minotauro había muerto. Los atenienses pudieron salir del laberinto gracias al ovillo de hilo y Teseo se precipitó en los brazos de Ariadna. Después, como todos querían regresar cuanto antes a Atenas, embarcaron en la nave y Ariadna partió con ellos para casarse con Teseo. Durante la travesía, una violenta tempestad sacudió los mares e hizo que Ariadna se marease. Se detuvieron en la isla de Naxos para que la joven pudiera descansar. Ella, totalmente agotada, se durmió enseguida. El temporal amainó y los marinos se mostraron impacientes por irse de allí. Entonces, Teseo dio la orden de embarcar, abandonando a la joven durmiente en tierra. Cuando ésta despertó, fue corriendo a la playa, gritó y se lamentó, en vano, solo las gaviotas, con sus gritos, le respondieron. El ingrato Teseo la había abandonado. Pero, los dioses velaban por ella. Dionisio, que pasaba cerca de la isla, oyó los lamentos de Ariadna. El dios del vino se apresuró a socorrerla. La consoló de tal manera que la joven olvidó su pena y Dionisio la encontró tan sumamente encantadora, en su desgracia, que le pidió que se casase con él. Así, Ariadna, abandonada por un héroe, acabó casándose con un dios. Teseo, orgulloso de haber vencido al Minotauro, había olvidado la promesa hecha a su padre de cambiar las velas. La nave estaba acercándose a Atenas y la vela negra ondeaba aún en el mástil, en lugar de la vela blanca, como debía. El rey Egeo, desde lo alto de la Acrópolis, la ciudadela de Atenas, aguardaba impaciente el regreso de su hijo. Como vio la vela negra, creyó que el Minotauro había devorado a Teseo, entonces, desesperado se arrojó al mar desde lo alto de una roca. Y a causa de este desgraciado incidente, ese mar lleva desde entonces el nombre del rey. Teseo fue aclamado por los atenienses, pero se sentía responsable de la muerte de su padre y no quiso convertirse en rey. Prefirió instaurar la república. Desde entonces, los ciudadanos, reunidos libremente en asamblea, gobernaron ellos mismos la ciudad. Teseo, no obstante, fue nombrado jefe supremo del ejército y aún vivió importantes y numerosas aventuras. Tras su muerte, los atenienses le levantaron un precioso mausoleo, para que todos los oprimidos, pobres y esclavos, encontraran allí consuelo, en recuerdo de aquel que durante toda su vida combatió para proteger a los seres indefensos. The sky so far.